Bueno, de las 29 personas que están en la sala, votaron 18 y 12 están de acuerdo con el proceso de paz y 6 no están de acuerdo con el proceso de paz. Quisiera que una de las personas que votó que sí, levante la mano y me cuente por qué está de acuerdo con el proceso. Y lo mismo, una de las personas que votó que no, que levante la mano y nos cuente qué razones lo llevan a no estar de acuerdo con lo que se negoció y se firmó en La Habana, Cuba. De los que votaron por el sí, ¿quién quisiera hablar? Víctor, adelante. Siempre he tenido la postura, pues, con respecto de que comenzó el proceso de paz, tiene, según la normativa y según la norma que ellos montaron, está muy bien estipulada los puntos de la estructura como tal. Lo que querían como tal acabar, es decir, cada punto como tal establecía un impacto donde ellos sabían terminar la guerra, generar nuevas, nueva producción pues en el campo, la gente desmovilizada, pues todo está bien estructurado y pues lo principal es porque las personas pues que llevamos más de 50 años de guerra como tal y en la historia de la humanidad una guerra no se ha acabado con guerra. Las únicas dos guerras que se han acabado a través que ha ganado Estados Unidos y son con bombas nucleares. Del resto hay países que llevan más de 2000 años de guerra y acá todavía no lo han comprendido. La única forma pues sí es difícil perdonarlos, pero eso ya tiene que ver es como con el sistema de justicia de la JEP, el cual no ha generado, pues ya también estamos debatiendo esto, una sentencia o la primera sentencia o auto para, para, para que las víctimas pues puedan ser reparadas directamente. Solo han hecho autos y autos para que ingresen personas a este proceso, militares, submilitares, para que sean, pues, los lleven por este proceso de la JEP. Sí tiene muchos pros en contra, pero pues yo prefiero que haya paz dentro de todo el territorio a que siga una guerra pues injustificada, la cual ya no tenía ningún sentido, la cual ya era una guerra por poder, narcotráfico y no por ideales políticos los cuales se formaron cuando se formó la guerrilla como tal. Muchas No gracias, sería nada más. Víctor. Una de las personas que votó que no, de las 8 personas que votó que no, y que nos quiera contar por qué no está de acuerdo, qué es lo que no le gusta o con qué pues no está de acuerdo, no comulga pues del proceso de paz de La Habana. ¿Quién quisiera contarnos un poquito su punto de vista sobre este tema? De las personas que en la encuesta votaron que no. Nicolás, buenas tardes, adelante. Hola, profe, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo tal vez lo voy a, digamos, lo voy a decir también, me voy a resguardar, bueno, resguardar no, va a ser tal vez a partir de mi postura que siempre he tenido, incluso en esa clase para otros tipos de temas. Para mí es como maquillar simplemente que ya supuestamente se acabó las FARC, ¿cierto? El tema del proceso de paz de La Habana, o sea, no voy a negar que sí es una maravilla, o sea, el concepto es utópico, es de otro mundo. Uno dice, uff, se superó lo del conflicto, algo que, como decía mi compañero, hay lugares en el mundo, ¿cierto? Hay países en los que llevan en guerra más de 2000 años, es verdad, todo ese tema, ¿cierto? Pero más allá de eso, creo que acá, por más de que llevemos más de 50 años, digamos, con ese conflicto armado, creo y siento que siempre se resguardan en la religión, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, entonces, que ellos que, por un lado, el ejército, que Dios y patria, Dios y gloria, bueno, no sé, porque pues no soy de mucho ponerle cuidado a eso, y por el otro lado, de que defienden supuestamente una postura que al inicio era, pero pues después se les abrió, qué pena la expresión, se les abrió la taza, la misión y empezaron a hacer lo que quisieron y aumentó la guerra, ¿cierto? Mi postura al no, ¿por qué es? Porque simplemente yo sé y yo apoyo totalmente
de que una guerra no se va a solucionar hablando. Se va a solucionar hablando, pero cuando se es certero. O sea, usted cumple, cumple, o estas son sus consecuencias y va a pasar esto, esto y esto, y punto final. No si son tibios como se está haciendo hasta ahora, ¿cierto? De que se les voló un cabecilla a las FARC, estando ya en proceso, ya estando supuestamente desmovilizados. O sea, eso es irracional. Ahora, para mí, de pronto, como decía el compañero, las guerras que han acabado con guerras han sido de pronto las guerras mundiales, pero para mí ese es el concepto. Así tiene que haber guerra ahí. O sea, a mi parecer, digo que para acabar eso, claro está el diálogo, pero también tiene que haber una segregación total, un exterminio, qué pena decirlo, de las personas que son de mal, por decirlo así, ¿cierto? O sea, una persona, por más, en este caso, de pronto psicólogo que tenga, un reinsertado y todo eso, tiene su chip ahí implantado. Entonces, para mí, es algo que no ha servido y no va a servir por ese mismo hecho. Ahorita ya estamos viendo que otra vez están volviendo a ver grupos armados, porque simplemente ellos dicen, ah, eso está en un papel lo podemos, un papel le disparo y lo destruyo, ¿cierto? Entonces, creo que es algo que tiene que haber digamos, un fin desde una raíz, para mí, total de cabecilla a las FARC, y eso. No vale perdonar, sino ya de raíz. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Em, yo también fui una de las personas que dijo que sí estaba de acuerdo. Y pues, respecto a lo que dijo ahorita el compañero, a mí se me hace que uno tampoco tiene que darle como esa espalda a esas personas, porque es que uno no está en los zapatos de esas personas. Sé y entiendo que hay muchas personas que sí de pronto tienen mucha maldad en su ser, en su corazón, y pues son así. Pero uno cómo va a juzgar y cómo le va a pedir justicia a un niño que tuvieron que, o sea, pues así mal dicho, meterlo y tuvo que meterse ahí porque le mataron a su familia y lo reclutaron. Es un niño que no tuvo su infancia, que lastimosamente tuvo que vivir esa situación y que no creo que él haya dicho yo quiero esto y voy a hacer así de malo. O sea, es gente que lastimosamente tuvo que vivir esa situación. Y pues por eso mismo, no sé, siento que uno debe perdonar y uno tampoco debe juzgar, porque pues no es que uno sea como tan buena persona, en mi caso, como para juzgar a las demás personas y a este tipo de personas. Sé que hay personas malas, sí, que merecen, pues, no sé, como, por decirlo así, la cárcel o que se miren sus actos, pero pues no son todas las personas. Eso quería comentar. Muchas gracias, Natalia. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Natalia. Y me parece que es de los discursos más complejos y el que menos se ha tocado o se ha tratado de enfocar hacia la ciudadanía. Y es el proceso de revictimización. Entender pues que obviamente las víctimas de la guerra, o sea, que existen unas víctimas secundarias de la guerra que fueron personas que cometieron actos delictivos, pero que también tienen una historia de conflicto y de violencia, de reclutamiento forzado, de desplazamiento, yendo un poco más allá, en un trabajo de investigación de una antropóloga con la que estoy trabajando en este momento. Ella está trabajando más o menos con este proceso de revictimización. Me comentaba, por ejemplo, y leíamos también pueblos donde, por ejemplo, todo lo manejaba el narcotráfico, no llegaba una moneda de 1.000 pesos. Si usted quería llegar y comprar la carne, tenía que trabajar para la guerrilla y se le pagaba en coca. Entonces, regáleme una libra de carne, le pago en coca, las vueltas en coca, todo en coca. Eso para armar un círculo y que las personas no pudiesen salir de ahí, o sea, que en definitiva no tuviesen escapatoria. O sea, prácticamente es como la esclavitud del narcotráfico. Y eso es un proceso de revictimización es un proceso de revictimización complejo, o sea, hacerle entender a las personas que muchos de ellos que cometieron actos delictivos también son víctimas de la guerra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Natalia, Nicolás y Víctor, por compartir su punto de vista con nosotros. Si ustedes se dan cuenta,
yo aquí no voy a hablar del conflicto armado interno en Colombia, porque creo que todos sabemos cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia el conflicto armado interno en Colombia. Yo voy a hablar de justicia transicional, es decir, de ese modelo alternativo de justicia que se implementa en procesos, valga la redundancia, de transición de guerras a estados de paz o de dictaduras a democracias. Ya hablamos un poquito pues del acuerdo de paz y de lo que ustedes saben, si están o no están de acuerdo, y ahorita vamos a hablar de justicia subsidiaria o de justicia transicional. ¿Y qué es la justicia transicional o qué se entiende por justicia transicional? Pues se entiende por justicia transicional o se conoce como justicia transicional a aquel conjunto de medidas judiciales y medidas políticas que son usadas para reparar situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos. ¿Por qué se habla de medidas judiciales y medidas políticas? Porque la justicia transicional se emplea de manera transitoria en procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, donde es necesario equilibrar no solamente las exigencias jurídicas de las víctimas, sino también las exigencias políticas que las partes en contienda tienen unas con la otra. Este proceso de justicia transicional tiene unas características. Son 4 características principales: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La verdad, mediante la creación de comisiones de la verdad que hagan una recopilación histórica de lo que sucedió, porque es importante que todos como sociedad, no solamente las víctimas, sino la sociedad en general, porque aunque nosotros no seamos víctimas, muchos de nosotros no seamos víctimas directas del conflicto, somos víctimas indirectas, porque eso ha afectado al conjunto de una nación. Entonces es necesario que todos conozcamos la verdad, que sepamos por qué, que entendamos por qué pasó eso, qué causas, qué condicionó la aparición de estos grupos, qué los llevó a cometer esos delitos o esos crímenes de lesa humanidad que cometieron durante más de 60 años en el caso del conflicto armado interno colombiano. Y después de la verdad viene la justicia, esa persecución que se hace a los criminales y ese sentarlos ante un banquillo a que confiesen lo que hicieron y paguen por ello. Y se llama justicia transicional o se llama justicia restaurativa porque, y esto es una de las cosas en las que más detractores tienen los sistemas de justicia transicional, es que a los criminales se les dan penas alternativas. Hay que entender que los criminales en un proceso de transición de un conflicto armado a un proceso de paz no son solamente los grupos armados al margen de la ley. El Estado en muchas ocasiones también es victimario y los miembros o los representantes del Estado en algunos casos también van a entrar a la justicia transicional. Entonces las penas son de entre 5 y 8 años si cuenta la verdad y de hasta 20 años si cuenta la verdad y de más de 20 si no la cuenta. Y entonces mucha gente dice, pero es que eso no es justicia. Muchachos, muchas veces la justicia no es que una persona vaya y pague 60 años de cárcel. Si nos remitimos al concepto del panóptico o de la cárcel de Michel Foucault, que era el proceso en el cual una persona iba y pagaba por sus delitos y salía resocializada de la cárcel, en las cárceles colombianas eso no pasa. Es decir, una persona no sale resocializada de la Modelo, de la Picota, de Cómbita o de la cárcel La Tramacúa de Valledupar, por ejemplo. Porque en Colombia las cárceles no son un escenario de construcción de nada. Quizá las personas, personas que están en las cárceles tienen unas de las peores condiciones de vida que puede tener un ciudadano en este país. Pero además de la verdad y la justicia hay que reparar a las víctimas. Y la reparación puede ser moral o puede ser económica. Y muchas veces a una víctima le importa más la reparación moral que el que le den 5 millones de pesos o un pedazo de tierra.
Porque muchas veces la reparación que necesitan las víctimas es que les digan dónde están los restos de sus familiares, que se los entreguen para poderles dar cristiana sepultura, poderles hacer un duelo y poder cerrar un ciclo. Hace unos años, cuando yo estaba así como ustedes en un salón de clase, cuando era estudiante universitaria, tuve la oportunidad de estar en una charla con un grupo de víctimas de la masacre del Salao, en el sur de Bolívar. Y una de las madres de la masacre del Salao decía que para ella la reparación no era que le pidieran perdón, que para ella la reparación no era que le dieran plata o que le devolvieran la casa que le quitaron en el Salao. Que en el momento en que sucedió la masacre, a ella, ella le mataron a su esposo, mataron a su hijo mayor, la violaron a ella y violaron a su hija mayor, todo delante de su hijo menor, que para la época de la masacre tenía 4 años. Desde el momento de la masacre hasta el momento de la charla habían pasado más o menos unos 6 años. Es decir, el niño debía tener en ese momento unos 10, 11 años. Y ella decía que desde el momento de la masacre, el niño no volvió a pronunciar palabra, no volvió a hablar del trauma que le quedó después de haber visto todo eso. Y ella decía, para mí reparación es que mi hijo me vuelva a decir mamá. Muchas veces, muchachos, la reparación no es algo económico. Muchas veces la reparación es algo mucho más profundo, mucho más del alma para una víctima. Y además de la verdad, de la justicia y de la reparación, tenemos que garantizar que no se va a volver a repetir esto. Y esto lo hacemos preservando la memoria de las víctimas, no olvidando a las víctimas, diciendo su nombre, que permanezcan en nuestros corazones, que permanezcan en la historia de la memoria colectiva de un país, que necesita entender que estos hechos aberrantes no deben volver a suceder. Por eso se instauró el día 9 de abril como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia. Y ese día el Congreso en pleno debe reunirse en el Salón Elíptico y debe escuchar a las víctimas y debe darles espacio para que las víctimas cuenten su verdad, para que las víctimas sean escuchadas, porque eso es lo que más necesitan las víctimas de un conflicto armado interno. La justicia transicional no es algo nuevo, realmente surgió a finales de los años 80 y principios de los años 90, como respuesta a todos los cambios políticos y a las demandas de justicia que había en estados de América Latina y Europa Occidental, en estados que estaban saliendo o que estaban haciendo transiciones de dictaduras a procesos democráticos o de guerras a procesos de paz. Países como Argentina y Chile en Sudamérica, como El Salvador, Costa Rica, Honduras en Centroamérica y como los países de la antigua Yugoslavia en Europa Oriental. Pero a pesar de que esto surgió en los años 80 y principios de los años 90, la justicia transicional tiene unos antecedentes históricos que se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1947, cuando se crean los primeros tribunales militares internacionales para juzgar a los soldados japoneses y a los soldados alemanes que cometieron vejámenes en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo así, el concepto ganó mucha fuerza y mucho auge, como lo dije anteriormente, en la década de los 80, donde se juzgó a los miembros de las juntas militares de Argentina y de las juntas militares y de la Junta Militar chilena. Y este enfoque pues, de justicia transicional se da, ¿por qué? Porque es una forma de garantizar que se protejan y se promuevan los derechos humanos de las personas víctimas de las violaciones a los derechos humanos, valga la redundancia, en las dictaduras o en las guerras. Y viene acompañado también de un proceso de establecimiento de tribunales internacionales para juzgar estos crímenes de lesa humanidad y crímenes contra los derechos humanos. Para la ONU, la justicia transicional es más que una justicia transicional, es una justicia restaurativa. ¿Qué es una justicia restaurativa? Una justicia en donde pues, se restaure el alma de una nación, se salga, como decía Bartal, de un etos de guerra y se pase a vivir en un etos de paz, donde, como lo decía Natalia, aprendamos también a perdonar un poco y a ponernos en los zapatos del otro para entender cómo lo que hicimos o cómo los hechos ocurridos han logrado
impactar en la vida de las sociedades de un Estado nacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Entonces vamos a hablar un poquito, pues, de algunos ejemplos o algunos antecedentes de justicia transicional que han servido también para que Colombia construya su proceso de justicia restaurativa. Y el primero es el Tribunal Internacional de Nuremberg. El Tribunal Internacional de Nuremberg, que nace en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un tribunal compuesto por los vencedores de la guerra, es decir, por los Estados Unidos, por Rusia, por Francia y por Inglaterra, quienes nombraron a los fiscales y a los jueces como una necesidad de juzgar a los criminales nazis y a los criminales japoneses, a todos estos soldados y militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra. Y se dice que este es el primer antecedente o el primer gran antecedente de justicia transicional, porque fue un tribunal que duró un muy corto periodo de tiempo, aproximadamente unos 2 años. Fue un tribunal que impartió penas privativas de la libertad, pero también la pena de muerte como castigo y como una forma de decirle al mundo y decirle a todos aquellos líderes dictadores de aquella época, como por ejemplo Francisco Franco en España, que si cometían crímenes contra la humanidad, aquí tenían una justicia y había un sistema que los iba a juzgar y los iba a hacer pagar por ello. Quizá la única forma de restauración o de restaurar un poco el daño que los nazis hicieron y que se decidió no a instancias del Tribunal de Nuremberg, pero sí de la Organización de las Naciones Unidas, fue pues la cesión o la adjudicación de lo que hoy se conoce como el Estado de Israel en 1948, para que el pueblo judío, que había sido tan maltratado durante la Segunda Guerra Mundial a instancias del nacionalsocialismo, pues pudiera asentarse en algún lugar. Hay una película maravillosa del año 90 más o menos que se llama Los Juicios de Nuremberg y cuenta cómo fue el proceso de construcción y juzgamiento de los criminales nazis en la posguerra. Entonces, se las recomiendo bastante. Pero como les dije al principio, la justicia transicional no solamente se usa para transición de procesos de guerra a procesos de paz, también se usa como transición a otros temas, sobre todo de dictaduras a democracias. Hay un tribunal internacional, es el Tribunal Internacional de la Antigua Ruanda, que se crea en 1994 a instancias de una resolución de las Naciones Unidas, de la resolución 955, para juzgar los crímenes de genocidio racial al que fue sometido el pueblo Tutsi en Ruanda en el año de 1994. Este tribunal nace a instancias de las Naciones Unidas y se instaura o se instauró como una medida para evitar retaliaciones de parte de las víctimas hacia sus victimarios y promover la paz en la región de los Grandes Lagos en África, una región donde también está uno de los conflictos armados internos más antiguos de la historia, que es el conflicto o las guerras en el Congo. ¿Cuál fue la diferencia entre el Tribunal para la Antigua Ruanda, el Tribunal Internacional de Ruanda y el Tribunal Internacional de Nuremberg? Que aquí no hubo pena de muerte. Aquí la pena máxima para los criminales de guerra era la cadena perpetua, porque ya había habido demasiada muerte. Ya habían muerto muchos ruandeses a manos de sus hermanos en esta matanza. Este tribunal, el Tribunal Internacional para la Antigua Ruanda, fue uno de los antecedentes más grandes para la creación de la Corte Penal Internacional, que hoy tiene lugar en la ciudad de La Haya, tiene su sede en la ciudad de La Haya, en Holanda. Véanse una película que se llama Hotel Ruanda, que es una película muy, muy sangrienta, muy cruenta, que cuenta la vida de un hombre que debe defender a su propia familia del genocidio racial en este país africano. Como les dije, no solamente es en transiciones de guerra, procesos de paz, sino también en transiciones de dictaduras a democracias. Y hay dos, y no todos los tribunales, internacionales, o no todos los procesos de justicia transicional funcionan, no todos son exitosos. Y el caso chileno y el caso argentino es un ejemplo de cómo hay procesos de justicia transicional que no son efectivos y que no son exitosos.
En Chile, en el año de 1979, los militares dan un golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet, quien gobernó en el país hasta finales de los años 80. Durante la dictadura, durante los primeros meses y los primeros 2 años de la dictadura chilena, se llevaron a cabo muchas violaciones a los derechos humanos contra líderes sociales que no estaban de acuerdo con el régimen militar. Dentro de las víctimas están el Nobel Pablo Neruda, que tuvo que exiliarse, el Nobel de Literatura, están la antigua presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien su padre fue asesinado por los militares por ser ministro de salud del gobierno de Salvador Allende, y ella misma fue torturada durante días en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Y una de las muertes más emblemáticas, que es la del cantante de música de protesta Víctor Jara, que si no lo conocen, pues de pronto han escuchado menciones de él en una canción de los Fabulosos Cadillacs que se llama Matador. Estas violaciones a los derechos humanos técnicamente quedaron impunes dentro del Estado chileno, porque a finales de los años 80, cuando los militares empiezan ese proceso de transición hacia la democracia, empezaron a indultarse ellos mismos, es decir, a perdonarse ellos mismos para no ser juzgados por la justicia chilena. Pero una de las grandes ventajas de esta justicia transicional o de estos procesos internacionales de justicia es que cualquier país del mundo que considere que hay impunidad puede juzgar a criminales de guerra o a criminales de dictaduras de otros estados. Y eso fue lo que pasó en el caso específico del Tribunal de las Violaciones a los Derechos Humanos de Chile. Un juez español muy famoso que se llama Baltasar Garzón decidió que en nombre del sistema internacional estos crímenes no podían quedar impunes y inició un proceso de juicio contra Augusto Pinochet y contra otros dictadores chilenos. Procesos que no surtieron efecto porque muchos de estos hombres murieron en medio de los juicios y demás, pero fue una clara muestra de que si dentro del país en el que habían ocurrido los hechos no iba a haber impunidad, pues el sistema internacional no la iba a dejar morir. Como siempre, a mí para estos casos me gusta recomendarles películas o series. Hay una película muy buena que se llama La Casa de los Espíritus y sirve para entender un poco cómo fueron esos primeros meses de la dictadura chilena. Es basado en un libro de Isabel Allende, sobrina del derrocado presidente Salvador Allende. Y otro caso que no funcionó, que fracasó, fue el de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. En Argentina, en los años 70, un grupo de militares derroca al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Lo mismo que en Chile, hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero en Argentina eran mucho más graves, porque en Argentina, durante un periodo de tiempo, hubo una generación de niños robados. ¿Cómo así una generación de niños robados? En Argentina, los militares capturaban a las mujeres de militancia de izquierda que estuvieran embarazadas, las encerraban en los sótanos del Estadio Monumental de Núñez, en el centro de Buenos Aires, y en el momento en que tenían sus hijos, se los arrebataban, a ellas las asesinaban y los niños los regalaban para que los criaran militares o otras personas de altas esferas adeptas a la dictadura. Entonces hay una generación de niños perdidos y a raíz de esto nace un movimiento muy significativo en Argentina, que es el movimiento de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que reclaman la verdad en Argentina. Al igual que en Chile, los militares argentinos empezaron a perdonarse ellos mismos, a amnistiarse e indultarse por los crímenes cometidos y pues de una u otra manera ya no tenían que ser juzgados por la justicia cuando ya el país hubiese regresado a la democracia. ¿Esto qué generó? Esto generó una oleada de movimientos sociales encabezado por el movimiento de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo que piden sistemáticamente verdad y justicia en estos casos
Y poco a poco la justicia argentina ha ido descubriendo verdades y ha ido juzgando a muchas de estas personas, pero no, pues no las meten presas porque ya son muy, muy viejitos y ya pues no vale la pena que vayan a una cárcel. Hubo un tribunal internacional que fue un tribunal internacional icónico y es un tribunal internacional que todavía está en funcionamiento o que, bueno, sus casos pasaron a ser juzgados por la Corte Penal Internacional después de que ésta se creó, y fue el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia. La antigua Yugoslavia era un grupo de países que, o lo que se llama Yugoslavia, son hoy un grupo variopinto de países del oriente de Europa, países como Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, y otro tipo de otros países que después de la caída del muro de Berlín y de cuando se acaba la Guerra Fría, se convierten en Yugoslavia y empezaron a ser gobernados. Bueno, ya antes estaban siendo gobernados por un general que se llamaba el general Josip Broz Tito. Y Tito era el hombre fuerte de la antigua Yugoslavia. Y Tito ya tenía organizado todo un proceso para que cuando él se muriera, pues las cosas continuaran normalmente. ¿Qué pasó? Pasó que Tito se murió y Tito dejó al mando a uno de sus más fieles seguidores, el señor Slobodan Milošević. Y Slobodan Milošević empezó a pensar igual que Hitler en la Alemania nazi. ¿Cómo así que los serbios tenemos que juntarnos con los croatas, con los kosovares, con los albaneses, con los bosnios? Que muchos bosnios y muchos kosovares eran musulmanes, estos todos son católicos, blancos, rubios, ¿no? Los serbios somos los que mandamos, somos la raza dominante acá, y acompañado de un señor que se llamaba Radovan Karadzic, Milošević empezó una oleada de genocidios de los serbios contra los bosnios, contra los kosovares, contra los croatas, contra los albaneses, y fue en la guerra de los Balcanes, en la segunda guerra de los Balcanes, porque esta es la segunda guerra de los Balcanes, que se empezó a usar a la mujer como objeto de guerra, porque los serbios violaban a mujeres kosovares, albanesas, bosnias, para que tuvieran hijos serbios y así limpiar la raza. Justamente este año se cumplen 25 años de la masacre de Srebrenica, una de las masacres más duras y más cruentas de la guerra de los Balcanes, donde murieron cerca de 6 millones de personas. Cuando ya la OTAN se dio cuenta que esto estaba pasando en el corazón, en las narices de la Unión Europea, la OTAN decide enviar fuerzas de paz que imponen que se hacen con el control de la zona e imponen su poderío militar, obligando a los serbios a que vayan a negociar y firmen los acuerdos de Dayton. A través de esto, las Naciones Unidas pues constituye fuerzas de establecimiento de la paz, fuerzas de imposición de la paz, y crea un tribunal internacional para la antigua Yugoslavia, que después esos casos pasan a ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Muchas de estas personas, los grandes líderes como Slobodan Milošević y Radovan Karadzic, fueron a la Corte Penal Internacional, fueron condenados a pena máxima de cadena perpetua por delitos de violaciones de lesa humanidad, y esto ha permitido de una u otra manera que haya un restablecimiento de la paz entre Serbia y sus países vecinos, aunque aún hoy en día hay mucho odio, hay muchas rencillas de albaneses, kosovares, bosnios y demás hacia el pueblo serbio, pero ya esta es una de las regiones pues con un proceso de paz y de estabilización exitoso en el sistema internacional. Y terminamos con un caso que es un caso icónico, que es un caso que ha servido de ejemplo también, y es la Comisión para la Verdad, me disculpan, ahí me faltó una D, para la verdad y el reconocimiento y la reconciliación en Sudáfrica. Este no fue un tema, aquí no hubo juicios, aquí no hubo jueces, aquí no hubo nada. Aquí lo único que hubo fue una comisión, un organismo que permitió que las personas en Sudáfrica, después del apartheid, se perdonaran unas a otras.
y se restaurara la paz en Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica fue un proceso donde el 98% de la mayoría de la población del país, que eran de raza negra, fueran oprimidos por el 2% de la población de raza blanca, descendientes de holandeses e ingleses que colonizaron el país. Cuando triunfa Nelson Mandela y llega Nelson Mandela al poder, pues se empieza todo un proceso de reconciliación y la Comisión para la Verdad funcionaba más o menos de la siguiente manera. Resulta que Álvaro era la víctima y yo, María Isabel, era la victimaria. Y ustedes todos eran la comunidad en la que Álvaro y yo vivíamos. Entonces nos sentábamos todos en un salón comunal, podría ser, y yo le decía a Álvaro, Álvaro, yo te pido perdón, le contaba a Álvaro la verdad, y Álvaro contaba su experiencia de cómo había sido victimizado por mí por el solo hecho de ser negro, por ejemplo. Después de todo eso, yo le pedía perdón a Álvaro delante de todas las personas. Yo le decía, Álvaro, yo te pido perdón por el país que estamos a punto de construir. Y Álvaro me decía, yo te perdono en nombre del país que estamos a punto de construir. Más o menos, y se daban un abrazo, más o menos como lo que nos retrataba Natalia de la víctima que no quiso darle un abrazo a la senadora Victoria Sandino de las FARC. Y mucha gente criticó este proceso, porque mucha gente decía, el hecho de que las víctimas tengan que contar su historia es revictimizarlas. Y Nelson Mandela y Monseñor Desmond Tutu decían, no, es que si las víctimas no cuentan su verdad, no van a sacar de adentro todo ese dolor, todo ese odio, todo ese rencor que tienen. Eso hay que dejarlo salir, para que una vez esto salga, ya podamos dar paso a la construcción de nuevos sentimientos en nuestros corazones. Monseñor Desmond Tutu siempre ha dicho que la paz nace del corazón. Y la paz nace de nosotros mismos. Entonces, digamos que estos son algunos de los tribunales o de los procesos de justicia transicional y restaurativa que han sido un poco relevantes o que han marcado una época en el sistema internacional y que de una u otra manera han servido de ejemplo para el caso colombiano. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profe. Dime, Víctor. Entonces, pues mirando la historia de los sistemas de justicia transicional, según el colombiano, en algún momento también tendría que desaparecer, ¿cierto? Claro, En este, es que la justicia especial para la paz tiene una duración, es decir, esa justicia no va a ser para siempre. Cuando se firmó el acuerdo de paz, se le dio unos plazos a los órganos que conforman el sistema de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Y ya te digo exactamente cuánto tiempo de vigencia tienen cada uno de estos órganos. Listo, entonces dice, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, es decir, la Comisión de la Verdad, tiene una duración de 5 años, una vigencia desde el 28 de noviembre del 2018 hasta el 28 de noviembre del 2021. Es decir, a la Comisión de la Verdad técnicamente le queda, de 3 años, perdón, es decir, a la Comisión de la Verdad técnicamente le queda 1 año para contarnos la verdad de lo que pasó en 60 años de conflicto armado interno. La unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado interno tiene una vigencia de 20 años. Es decir, esta unidad tiene 20 años para buscar y encontrar a todas aquellas personas que han sido reportadas como desaparecidas a lo largo del conflicto armado interno. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, la JEP, tiene una vigencia de 20 años. Es decir, la JEP no va a durar toda la vida. La JEP no va a reemplazar al sistema penal colombiano tradicional. En 20 años, la JEP tiene que haber juzgado, escuchado, juzgado y condenado a los criminales del conflicto armado interno colombiano, sean los de los grupos armados al margen de la ley o los del Estado colombiano. Profe, pero en este caso, bueno, con los ejemplos que nos colocaba, te diste cuenta que duró 2 años de la Guerra Mundial, que tuvo más homicidios. 20 años, pues, para una junta de la cual, lo que te estaba comentando, lo que, pues, el análisis que hacía el docente, los cuales no han sacado la primera sentencia, el primer juzgamiento realmente, y donde la FARC no ha entregado ni dicho la verdad, o la dice a medias o no acepta, pues a veces, por eso es que a veces pues, las personas también están en contra del mismo proceso
pues no del proceso, sino como de la justicia que se intenta porque no se hace realidad, no es verdad. Entonces muchas de las personas por eso, pues, tienden a no aceptar este proceso por lo mismo. Y esta justicia transicional pues tiene a jueces de los cuales eligieron ellos mismos, de los cuales pues están de acuerdo con esto, pero que no están trabajando directamente. Bueno, y lo peor es que no hay nadie que los vigile y los controle directamente porque no están, por ser una justicia según especial y diferente al resto. Sí, eso es algo en lo que tienes razón. De una u otra manera, hay muchas críticas a cómo ha sido constituida la Justicia Especial para la Paz y cómo esto no ha funcionado o ya en los años que lleva no ha expedido la primera sentencia, pero también hay que entender que no podemos comparar la Segunda Guerra Mundial o los crímenes cometidos por los soldados nazis a quienes cogieron casi a todos al final de la guerra con un conflicto armado interno de más de 60 años en donde hay muchas cosas que contar y hay muchas cosas que sanar todavía, por decirlo así. Pero yo entiendo la crítica y la comparto en cierta parte, aunque de una u otra manera yo soy de las que piensa que el acuerdo de paz de La Habana había que hacerlo, que con guerra no íbamos a terminar la guerra, que esto ya no iba para más, y que el error que cometió el gobierno de Juan Manuel Santos fue haber sometido el acuerdo a refrendación del pueblo. Yo soy de las que piensa que ese acuerdo no debió haberse sometido a refrendación del pueblo, porque el gobierno incurrió en un error. Fue que no le contó a la gente qué negoció, cómo lo negoció y cómo lo iba a afectar o beneficiar. En cambio, los que estaban apoyando el no, y no quiero decir nombres, sí se encargaron de hacer una muy buena campaña pedagógica para decirle a la gente es que le van a entregar el país a las FARC, es que vamos a hacer la nueva Venezuela, la nueva Cuba, la nueva Nicaragua, etc., etc., etc. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿dónde ganó el no en el referendo por la paz? En las grandes ciudades. En las ciudades donde no hay guerra como tal, todas las ciudades o municipios donde había guerra votaron Por el sí. la paz. Porque es que esa es la gente a la que le interesa que haya paz. Es la gente de Bojayá en el Chocó, es la gente de Carurú en el Baupés, es la gente de Tumaco, es la gente de los Montes de María, la que ha vivido en carne propia la guerra. Nosotros aquí en nuestras ciudades, en nuestros edificios, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, pues no hemos vivido la guerra. Quizá alguno de ustedes sí haya vivido la guerra de frente, quizá alguno de ustedes sí le haya si esta guerra sí le haya quitado un familiar. Yo lo hablo desde mi punto de vista personal. A María Isabel la guerra no le quitó a nadie. A María Isabel la guerra no le mató a nadie. A María Isabel la guerra no le violó a nadie. A María Isabel la guerra no le desapareció a nadie. Pero María Isabel ha visto a lo largo de sus 30 años de vida cómo este conflicto le ha quitado oportunidades a este país. Y que el conflicto le haya quitado oportunidades a este país son oportunidades que a María Isabel también le han quitado. Oportunidades de vivir en un país próspero, oportunidades de vivir en un país con un crecimiento económico sostenible, oportunidades de vivir en un país donde la calidad de la educación sea igual para todos. Entonces, yo soy de las fervientes convencidas de que la paz no es solamente un papel, lo que se firmó en La Habana, y de que la paz no depende solamente del cumplimiento de lo que el Estado y las FARC hagan o dejen de hacer. Yo soy de las que cree, al igual que Monseñor Desmond Tutu en Sudáfrica, que la paz nace en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ver este pequeño video para entender un poco también cómo funciona todo este proceso de justicia transicional en Colombia. Porfa, me confirman en el chat si se escucha. No, profe, no. Ya. ¿Usted conoce qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP? No, pues sí, oigo mucho de la JEP,
pero ¿qué? A ver, no. No, la verdad no. Es una unión de varios países para llevar un acuerdo con los de la FARC. Al tema de los jueces especiales para la paz, lo he escuchado, pero no lo manejo muy bien. Pues la verdad no lo conozco. La Jurisdicción Especial para la Paz. Todo el mundo habla de ella como si la conociera, pero en realidad aún existen muchas dudas. Por eso, en este capítulo de Más Verdad, Menos Cuento, queremos explicarles a grandes rasgos qué es, para qué se creó y cómo funciona la famosa JEP. Lo primero que tiene que saber es cómo se creó. Cuando la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional estaban negociando la paz en La Habana, Cuba, una de las grandes preocupaciones de las víctimas era que miles de delitos que se cometieron en la guerra quedaran en la impunidad. En Colombia, el 98% de los crímenes quedan en la impunidad. Por eso era tan importante garantizar el acceso a la justicia. Así que en uno de los puntos del acuerdo quedó estipulado que el Estado, a partir de un nuevo modelo de justicia, debía investigar y juzgar a quienes cometieron los grandes crímenes en el conflicto armado. ¿O qué pensaron? ¿Que eso se iba a firmar y se iba a dejar de lado la violencia sexual, las tomas guerrilleras, las masacres, los falsos positivos? No. Si se hiciera así, se vulnerarían los derechos de las víctimas y Colombia incumpliría con tratados internacionales que prohíben las amnistías a la antigua, es decir, borrón y cuenta nueva. Por eso es tan importante crear la JEP. Como la justicia ordinaria no fue capaz de resolver los delitos que se cometieron en el conflicto armado, ahora le toca a esta nueva justicia juzgar a los máximos responsables y aclarar qué fue lo que sucedió. Para esta tarea, la JEP tiene un plazo de 10 años, con una ñapa de 5 más si ve que no alcanza. Ahora vamos al otro punto. ¿Cómo funciona la JEP? Lo primero que tiene que saber es que está conformada por 38 magistrados, es decir, 38 jueces que se van a encargar de investigar y de sancionar a los máximos responsables que cometieron delitos atroces en el conflicto armado. Y estos 38 magistrados están divididos en las 3 salas y un tribunal que tiene esta jurisdicción. Esta parte es un poquito complicada, pero a grandes rasgos se encargan de varios momentos del proceso judicial. Estas instancias se llaman así: Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Sala de Amnistías e Indultos y Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Y está el Tribunal de Paz. Ahora bien, ¿a quiénes juzga la JEP? No como a cuento que es un tribunal de guerrilleros, porque si bien sí juzga a los excombatientes de las FARC, también va a juzgar a los militares y también a los civiles. Pero ojo, los civiles solamente pueden ser juzgados si ellos deciden comparecer voluntariamente. Importante, y esto por favor que no se les olvide, ningún expresidente puede ser juzgado por la JEP. No, ninguno. También deben conocer otros puntos muy importantes en esta justicia restaurativa. Lo primordial acá es conocer la verdad. Entonces pasa que a mayor verdad y reconocimiento, menores penas. Si los responsables aceptan y reconocen una verdad plena y temprana, es posible que no vayan a la cárcel. Pero si no lo hacen, pueden llegar a recibir sanciones de hasta 20 años de prisión. Y ustedes se preguntarán si esto es impunidad, porque a los ojos de la justicia tradicional probablemente sí lo sea. Pero para las víctimas que han durado 20, 30 y hasta 40 años buscando la verdad, esta es solamente una motivación para que quienes cometieron delitos en el conflicto armado por fin cuenten qué fue lo que sucedió. La JEP ya comenzó a trabajar y tiene abiertos 7 casos para esclarecer crímenes como el secuestro, el reclutamiento de niños y niñas, el genocidio de la Unión Patriótica y los falsos positivos. Además, priorizó la verdad de lo que sucedió en las regiones del Urabá y el norte del Cauca y en 3 municipios de Nariño. Entonces, recapitulemos. 1. La JEP es un tribunal que se creó después del acuerdo de paz y que se encargará de juzgar los delitos más graves cometidos en la guerra. 2. Puede juzgar a exguerrilleros, militares y civiles que son responsables de los delitos que se cometieron en el conflicto armado. Y 3. Sí habrá sanciones. No necesariamente la cárcel. Eso dependerá del nivel de verdad que aporten quienes están sometidos a esta justicia. Esperamos que este clip le haya servido. Si tienen más dudas, no olviden en contactarnos en nuestras redes sociales. Una de las cosas más importantes, muchachos, es que todos debemos conocer qué se negoció y cómo funciona. Por eso quise empezar con este video. Y antes de seguir, quiero preguntarles a ustedes, para que 2 o 3 personas, o los que quieran, me cuenten y me respondan esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es la paz? ¿Y cómo se construye la paz? ¿Ninguno? Profe, es que es complejo porque
Uno diría que la paz es la carencia de conflicto, ¿cierto? Pero sin conflicto no existiría la paz. Entonces es complejo. ¿Y cómo construyes paz tú, Juan? Bueno, esa sí es un poco, pues no es sencillo de responder, pero pues sí se me dio una idea. Y la construcción de paz va a partir de la solución acertada o la solución adecuada del conflicto o de los conflictos. Ok, ¿alguien más? Profe, yo creo que la paz también puede ser una forma de mantener un equilibrio, Sí. Sí. ¿sí? O sea que pues yo no digo que no hayan guerras porque pues o que no haya ningún tipo de manifestaciones porque a veces pues cuando uno manifiesta es un tipo democrático, pero sí es como una especie de equilibrio para que digamos que si hay conflictos se puedan solucionar, si hay diferencias pues se puedan manejar y no precisamente con la violencia armada. Sí, ¿y cómo construyes Profe, tú, Jacqueline? Y ya le damos la palabra a Daniela. No escuché, profe, qué pena. ¿Cómo construyes paz tú? Siendo tolerantes, pues digámoslo, hablo desde mi parte personal, siendo tolerantes y creo que también ahorita que pues no es que esté muy de moda, pero sí se usa mucho y es el tema de ponerse en el zapato del otro. Es que se me fue la palabra, profe. Sí, sí, Y entonces creo que pues esas son digamos que dos acciones que ayudarían muchísimo a construir la paz desde donde yo estoy. Sí, si yo soy tolerante, pues entiendo que haya gente que no perdone o al contrario, también de pronto me pongo en el zapato del otro y lo trato de ayudar, entonces digamos que no crece como la parte de conflicto. muy bien. Gracias, Jacqueline. Daniela. profe, buenas noches. Yo pienso que la manera en que uno debería mantener la paz o la manera en que yo haría la paz sería como con diálogo y acuerdos, porque si bien es cierto, la tolerancia, como todo ser humano, tiene sus límites y pues va a llegar un punto en donde se va a acabar la tolerancia y siempre va a haber un conflicto por X o Y cosa. Entonces, yo pienso que acuerdos, así como lo manejaron los antepasados, digamos, cuando las tribus, donde uno podía ir a cazar o donde uno, sí, o sea, donde habían límites para evitar ciertos conflictos. Entonces, yo pienso que la paz sí se debería, o yo lo manejaría de esa manera. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Natalia. Profe, pues yo creo que la paz como que abarca muchas acciones. De hecho, pues les voy a comentar que como yo trabajo con niños, de hecho estuvimos trabajando ese concepto de paz y me pareció algo muy lindo que un niño me dijo que la paz era también cuando la mamá o el papá no le regalaban algo o no le daban un helado y él no se enojaba y hacía pataleta. ¡Ay, qué belleza! Entonces, ese tipo de cositas como esas acciones, el respetar a las otras personas, el entender otros puntos de vista, el cuidar también de los nuestros, es como que todo eso que abarca la paz. Sí, la paz abarca muchas cosas realmente. em, y es de una u otra manera una forma de nosotros también construir sociedad. Yo me acuerdo, creo que me acuerdo, si no se los dije, el primer día de clase que mi objetivo en esta clase era construir país un día a la vez. Y esto que estamos haciendo nosotros también es una forma de construir paz, es una forma de construir entendimiento y de construir consensos. En Colombia, la búsqueda al conflicto interno, a la solución o a encontrar una solución al conflicto interno de manera negociada es algo que viene desde hace mucho tiempo y se ha hecho a través de diferentes fases. En un primer momento, pues el gobierno de Belisario Betancur negoció con la Unión Patriótica, con el EPL, con el Quintín Lame, después con el M-19 y después el gobierno de Andrés Pastrana intentó negociar con las FARC, luego el gobierno de Álvaro Uribe negoció con las Autodefensas Unidas de Colombia, luego el gobierno de Juan Manuel Santos negoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, etcétera, etcétera.
Quizá hay un problema en todo esto, en todos estos procesos de negociación que ha llevado a cabo el Estado colombiano. Y es que como no se han adoptado de una sola vez, o sea, han sido diferentes procesos, pues no han sido un modelo holístico, un modelo integral, sino que es una colcha de retazos, como por decirlo así, que se han dado a lo largo de los años, más o menos desde los años 80. En la última fase, la más importante, Colombia tiene una experiencia de casi 10 años y 2 procesos de paz, entre comillas, exitosos, uno con las Autodefensas Unidas de Colombia y otro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que han generado la creación y la implementación de lo que ya se conoce como la justicia transicional en Colombia. Una justicia transicional que empezó con la negociación que emprendió el expresidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, que llevó a la desmovilización de 31.472 de estos combatientes y que culminó con la promulgación de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, el primer cuerpo de justicia transicional en Colombia, donde se decía que si estas personas contaban la verdad, pues iban a tener penas de hasta 8 años de cárcel. En diciembre de 2012 se adoptó la Ley 1592 del mismo año, en donde se le introducen unas reformas a la Ley de Justicia y Paz, sobre todo en lo relativo a la restauración de las víctimas. La justicia transicional en Colombia tiene un gran número de leyes y que empiezan con la Ley 975 de 2005, la Ley 1592 de 2012 y la Ley 1424 de 2014, si mal no estoy. Un proceso de búsqueda de verdad y construcción de memoria histórica, que es lo que se establece en la Ley 1424, que es la ley de la Justicia Especial para la Paz, unas garantías de no repetición, unas garantías de reparación a las víctimas gracias a la Ley 1448 y pues la estrategia como tal de justicia transicional, que fue lo que vimos en el video de hace un momentito. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un factor diferenciador entre la justicia transicional que se implementó con los paramilitares y la justicia transicional que se quiere implementar o que se quiso implementar con la guerrilla de las FARC. Y es que en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se le dio un punto a las víctimas. Es decir, se entendió que las víctimas también tenían que estar en la mesa de negociación. Y se llevó a 60 víctimas que representaban en su totalidad a todas las víctimas, para que estuvieran ahí presentes en la mesa de negociación, fueran escuchadas y les permitieran dar su punto de vista. Entonces, esto también permitió que se le diera al conflicto un enfoque de género, un enfoque de diversidad sexual, porque pues las comunidades LGBTIQ han sido algunas de las más victimizadas también dentro de este conflicto armado interno. Entonces, digamos que esto es una variación y es un aspecto que hay que resaltar de estos procesos de justicia y paz, de justicia transicional. Como les dije en un momento, lo malo es que nuestro proceso de justicia transicional ha sido una colcha de retazos, entonces no tenemos una sola ley, sino que tenemos muchas leyes que de una u otra manera son las que dictan las medidas de justicia y paz en Colombia. ¿Qué es lo que busca el modelo de justicia transicional en Colombia? Facilitar la terminación del conflicto armado interno y el establecimiento de una paz estable y duradera que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y pues establecer medidas de justicia penal y justicia transicional y la participación política de las víctimas, de los excombatientes. Entonces aquí ustedes dicen, pero es que ¿por qué tienen que participar en política? Porque cuando se reconoce la existencia de un conflicto armado interno, como se hizo o como lo hizo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se le está dando el reconocimiento político a estos grupos armados al margen de la ley, que en su momento nacieron como eso, como unos grupos de diversidad política y que con el paso del tiempo fueron deshumanizando su lucha, por decirlo así, de alguna manera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda o algo que ustedes desde sus profesiones quieran aportar al tema? Sí, profe. Hola Álvaro, adelante. Buenas noches. Pues no, pues quería resaltar lo que su merced dijo hace un momento,
y es que el conflicto en Colombia, los que vivimos en las ciudades, lastimosamente no lo vivimos. Y somos casi que los que más voz y voto tenemos dentro de las acciones que se toman, ya que los campesinos, las personas que han sufrido pérdidas, las que han tenido como ese flagelo de la violencia. Entonces es como resaltarlo una vez más y tratar de, es imposible ponerse en los pantalones de alguien que ha perdido a toda su familia, que ha sufrido ese flagelo de la guerra, pero sí tratar como de, ¿cómo decirlo? Sí sería bueno tratar de que nosotros, como habitantes de las ciudades, buscar la manera de ayudar a los que realmente necesitan esa solución, que es mitigar el flagelo de la guerra. Es básicamente eso, profe. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Muchachos, hablar de paz o hablar de justicia transicional es, como dirían las abuelas, meterse en camisa de 11 varas, porque es un tema polémico, es un tema difícil, es un tema que no todos, o al que no a todo el mundo le gusta, pero es un tema del que tenemos que hablar. ¿Y por qué tenemos que hablar de él? Porque es que es la realidad del país, es lo que está pasando en este momento. Y si nosotros no conocemos la historia, como lo hemos dicho y como lo dijimos por allá en la primera semana de clase, pues estamos condenados a repetirla. En ese orden de ideas, yo quisiera que reflexionáramos sobre estas preguntas. ¿Qué mejoras o qué aportes le harían al proceso de justicia transicional? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían? Para que sea un proceso efectivo y que no se quede en, como nos dijo Víctor hace un rato, en que hasta ahora no ha juzgado y no ha condenado a nadie. Por ejemplo, tú, Alexandra, ¿qué le cambiarías o qué le pondrías? ¿O qué harías si en tus manos estuviera? O tú, Germán. Profe, buenas noches. Hola, Alejandro, adelante. Pues, profe, lo que pasa es que, pues, según lo que, pues, lo que hemos visto en la clase, como, pues, la parte de derecho, pues, no soy estudiante de derecho, pero como es como una excepción a las normas convencionales para que se apliquen a un nuevo proceso de justicia y paz, pues, creo que tocaría o le aportaría que se establezcan ciertos patrones, no sé, si, de ciertos valores sociales para poder llegar a una solución del conflicto. Si la G puede ser un intermediario para solucionar las partes, pues no sé si se pueda, en dado aspecto, que como va a ser una serie de debate para matar dos pájaros de un solo tiro, ¿sí? Como las dos posiciones, las afectada y el causante, en base a unos criterios éticos y morales y que al mismo tiempo esos debates sean públicos. Es decir, que creo que una cosa es solucionar el conflicto entre dos personas y solamente sea el intermediario de la JEP, a otra que se genere una cultura colectiva en relación a que se está haciendo un esfuerzo por solucionar y generar plaza a nivel de país, así como volver viral esa clase de procesos para que se genere una apertura. Es que yo creo que es un tema muy delicado tanto para el acusante, porque pues en teoría la justicia es más flexible, por un caso excepcional, por así decirlo, y de todas formas hay mucha gente que puede estar compartiendo la posición de la persona afectada. Por supuesto. Si se acostumbra pues la gente a relacionarse con esos temas, tal vez sea un poco más fácil o más efectiva que se puedan llegar a realizar esos procesos, o eso pienso yo. Muchas gracias, Alejandro. Chicos, a partir de aquí,
Bueno, la otra semana es el parcial. Entonces nos vemos acá a las 6 para dar las instrucciones y demás. Pero antes del parcial, y esta semanita van a tener espacio para una última actividad del corte. Es una actividad que está en la semana 10 y es una actividad que pueden hacer individual, en parejas o en grupos de 3. Si se conocen, si estudian la misma carrera y si se conocen y demás, la pueden hacer individual, en parejitas o en grupos de 3. Y es que vayan a la semana 10. En la semana 10 hay una asignación y es que hagan un escrito, un texto no muy largo, creo que el máximo es de 3 páginas, si mal no estoy, donde me respondan una pregunta. ¿Cómo ustedes, desde sus profesiones, contribuyen al proceso de construcción de paz y reconciliación en Colombia? Aquí quiero escuchar y quiero leer no solamente a los estudiantes futuros abogados, futuros arquitectos, futuros ingenieros, futuros economistas, futuros licenciados, pero quiero también leer al ciudadano, a ese ciudadano y ciudadana que hay ahí en cada uno de ustedes y que tiene ganas de sacar este país adelante. Quiero que construyan país un día a la vez. Evidentemente para eso van a tener plazo hasta el próximo jueves a las 11:59 de la noche, pues traten de no enviarlo tan tarde. Yo ya les envié por correo a los diferentes grupos la nota del debate, y esta semana les voy a estar, entre mañana y pasado mañana van a poder ver en la plataforma la nota de los videos que hicieron. Si no tienen ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, yo los dejo por hoy. Nos vemos el otro jueves. En un ratito va a estar colgado en la plataforma la grabación de la clase y esta presentación. Recuerden que en el parcial entra lo que hemos visto en la semana 6, 7, 8, 9 y 10 de clase. Ahí tienen las presentaciones y tienen las grabaciones de clase. Si llegan a tener alguna duda, mi correo electrónico está abierto para ustedes. Si no tienen ninguna otra duda, yo me despido de ustedes por esta noche y nos vemos el próximo jueves. Chao, Gracias, profe. Profe, una preguntita, ¿se llamó a lista? No. Ah, bueno. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. Gracias. Chao, se cuidan todos. Hasta luego, profe.